¿Cómo entender y qué podemos hacer como papás para ayudar a nuestros hijos? Estamos en una batalla cultural, mi amor. Estamos en una guerra espiritual, yo lo pudiera decir así, contra lo que estamos viendo. Nuestros hijos están siendo bombardeados con filosofías, con ideas, y todo eso está afectando a sus emociones y nos los están confundiendo a mí, mi amor. Por eso el día de hoy hicimos algunas preguntas que hemos escuchado o que nos han hecho con respecto al tema que estamos viviendo en la cultura de ahora, con esas agendas LGBT, todas esas ideologías que se están penetrando en la cultura, en las familias de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a tener algunas preguntas que yo quiero que tú contestes, mi amor. Ok, vamos a tratar. Y bueno, la primera pregunta es, ¿de dónde vienen o nacen estas ideas? Claro, es interesante el momento que nos hemos puesto a estudiar Liz y yo al respecto del tema. Realmente nos da mucho gusto poder entender un poco mejor, porque no nada más se trata de una, por decirlo así, una agenda activista política necesariamente. Son revoluciones culturales que han estado iniciando desde hace muchísimo tiempo. Son, digamos que las semillas de lo que estamos cultivando ahora, son las mentalidades, las ideologías que sembraron filósofos en el pasado, en el siglo XVII, XVIII, XIX, y se fueron integrando poco a poco a nuestra cultura, a nuestra moral, a nuestra manera de entendernos como seres humanos, quiénes somos, con qué nos identificamos. Originalmente, quien te daba esa identidad como persona era pues tu familia, tus padres. Antes la gente no viajaba mucho, no escuchaba tanto como escuchamos ahora, y vivían y normalmente cerca de sus padres, de su familia, y tu familia te daba la identidad. Tu fe también te daba tu identidad, cosas que no cambiaban, casi nos determinaban como nos veíamos. Y pues tu país, definitivamente tu nacionalidad. Pero a medida que avanza el tiempo, a medida que escuchamos tanto a través de pues todo lo que nos rodea, los medios de comunicación, las películas, la tecnología, nos conforman una cultura diferente, y esas semillas que surgieron en los filósofos como pueden ser Carlos Marx, Freud, Nietzsche, te dan estas ideas de que Dios no existe para empezar. Entonces, al no existir Dios, de quien entendemos que fuimos creados a imagen y semejanza, ya no hay una moral absoluta que tenemos que seguir. Entonces, cada quien puede escoger su propia moral, su propia identidad también. Con tanta información yo puedo escoger, es un buffet de identidad. Otra persona muy influencial para la manera como vivimos y pensamos ahora es un psicólogo que se llamó Sigmund Freud. Y él lo que caracterizó su manera de pensar, o que aportó para esta cultura de ahora, es que el ser humano es definido a través de sus deseos sexuales, no de su sexualidad biológica, sino de su líbido, sus deseos sexuales. Entonces, esos deseos sexuales nos dan una identidad sexual. Y eso, a medida que nos bombardean, como les decía, no es lo mismo leer un libro o escuchar una idea, pues simplemente la consideras, la desechas o no le das tanta importancia. Pero cuando eres bombardeado completamente, a través, por ejemplo, en la academia, en las universidades, estamos bombardeados de las ideas y maneras de pensar de estos filósofos, de estas personas. Continuamente bombardean en las escuelas, también las películas, las redes sociales y principalmente la tecnología. La tecnología ha hecho una revolución cultural, una revolución ideológica, sexual, porque, por ejemplo, antes la pornografía le costaba trabajo ver una escena o una imagen pornográfica porque había que comprar una revista o algo así. Era algo que no querías que te vieran tal vez, o causaba vergüenza porque moralmente no era aceptado, era algo raro, era algo, oye, ¿qué le pasa a esta persona? Pero la tecnología abrió las puertas a la pornografía, por ejemplo, a las escenas que moralmente no estaban aceptadas, tremendamente. No tan solo lo hicieron accesible a todo el mundo, lo hicieron gratuitamente, y es un bombardeo continuo y constante, de tal manera que ahora la pornografía no se le considera como se le consideraba en generaciones atrás. Entonces es una revolución sexual peor aún que en los años 60, ¿no? En los años 60
se hablaba del matrimonio libre, de la unión libre más bien, del uso de anticonceptivos, y esas eran las cosas que se hablaban en esa revolución sexual, cuando ahora ha cambiado completamente. Los temas son el matrimonio homosexual, el aborto, obviamente, y la identidad de género. Que soy lo que siento, lo que deseo, eso soy. Entonces, pues de ahí surge, es una infinidad de pensadores y de participantes. Obviamente la política tiene mucho que ver, la identidad de grupo, pero todo esto ha estado inundando. Todo está conectado con la moral, con escoger tu propia moral, con el relativismo moral, y así es como hemos llegado acá. Obviamente, como creyentes entendemos que es una agenda espiritual, un mundo espiritual que está detrás de todo esto, ¿no? Que podemos discernir en filosofías, y la palabra de Dios nos habla al respecto. Nos dice, no te conformes, en Romanos 12:2 nos dice, no te conformes a la manera de pensar el mundo, no te amoldes al mundo, sino sé transformado a través de la renovación de tu entendimiento. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a poder transformarnos, poder desechar lo malo y aceptar lo bueno, y poder navegar en un mundo hostil, en un mundo difícil, y poder explicar sobre todo a nuestros hijos cómo podemos navegar aquí, porque a ellos les toca todavía un poco más difícil. Son más agredidos que nosotros, de alguna manera tenemos nuestra fe más sólida, pero tenemos que tener la capacidad de, número uno, entender, porque muchas de estas personas, simplemente al no tener una dirección espiritual, al no conocer a Dios, pues no tienen otra más que seguir la corriente del mundo y guiarse por lo que el mundo les ofrece, que son lo que suena bien, ¿no? Las emociones. Y suena tolerante, suena misericordioso, suena como que está bien. Entonces tenemos que poderles ayudar, tratarlos con dignidad, con amor, y poderlos ayudar a navegar. Exacto, y sobre todo hacerlos pensar, ¿no, mi amor? Claro. Porque nunca vamos a cambiar a nadie, y no vamos a discutiendo, la gente no va a cambiar de postura. Claro que no. Realmente es algo espiritual, que bueno, no quiero adelantarme en qué podemos hacer nosotros también como papás para ayudar a nuestros hijos. Ahorita queremos primero irnos con estas preguntas. Y otra de las cosas, una de las preguntas que nos han hecho es, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué es pecado amar a otra persona del mismo sexo? El típico love is love. Sí. Y es bien interesante el poder entender las preguntas, porque cuando te hacen esas preguntas ya asumen algo, ya hay algo que está asumiéndose allí. Y la verdad, la Biblia no nos dice que no amemos a la persona del mismo sexo. Dios, de hecho, Dios nos dice, ama a tu prójimo, ama a todos, ama a tus enemigos. De ninguna manera Dios te prohíbe amar o te limita a amar a ciertas personas. Lo que están asumiendo aquí en la pregunta es que al decir amar es tener relaciones sexuales. Esa es en la realidad de la pregunta. Entonces, la Biblia establece un diseño y propósito para las relaciones sexuales. Y ese diseño y propósito está limitado al matrimonio. El matrimonio, según Génesis 2, es la unión de por vida, bajo pacto entre Dios, un hombre y una mujer, los cuales van a formar una familia. Entonces, en ese contexto es que Dios diseña el matrimonio con la finalidad de traer unión, de traer placer, de traer procreación a la familia, a la pareja. Entonces, la Biblia también establece que todas las prácticas sexuales que están fuera del contexto del matrimonio son pecado. Y ahí incluye la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, el adulterio, el sexo con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, el incesto con familiares y el sexo homosexual y bueno, algunas otras. Pero todos estos corresponden a los pecados sexuales. Y también la Biblia considera que el sexo no es puramente un acto físico, sino también es un acto espiritual, emocional, que cuando se peca en este aspecto, en el aspecto sexual, trae consecuencias físicas, emocionales, espirituales, y por eso lo cataloga como pecado. Ahora, decir pecado significa que está fuera del propósito de Dios, la acción, pero no es un acto de agresión o de odio en contra de la persona que incurre en el pecado. Así es. Al contrario, el cristianismo va en todo en contra acerca de esto, sino al contrario, Dios tiene compasión, misericordia y nos llama a nosotros a reconciliar a todos los que somos pecadores con Dios, con Él mismo. Así es. Entonces no es una provisión amar, jamás. Así es. Bueno, ¿por qué tienen ellos la culpa si así nacieron? ¿Cuántas veces es que así nací? ¿Sabes qué? La verdad, tienen razón.
Yo les doy toda la razón porque todos nacimos, todos, con tendencia a desear el pecado. No los culpo. Nadie escogió eso. Yo tampoco escogí. Y peco, pero yo no escogí el nacer con una inclinación a que yo desee cierto pecado, porque por eso pecamos, porque es una tentación hacia nosotros y cada quien tiene una tentación diferente, tal vez de acuerdo a sus tendencias de su carne, le llamo yo. Pero unos tienden a mentir, que se les facilita. Uf, no puedo dejar de decir mentiras, no puedo dejar de comer, soy un glotón, no puedo dejar de robar o hacer trampa, ¿no? Siempre estoy tratando de ser ventajista o ser deshonesto. Pues todas esas son tendencias. La lujuria. La lujuria, pues sí. Y la tendencia sexual de una persona la inclinación sexual de un hombre es hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres, pero no van a dejarse gobernar por esas inclinaciones o dominar. Y ese es el punto de la palabra de Dios, de la Biblia. Nos enseña que tenemos, en Romanos 5 nos habla de que a través de Adán entró el pecado y la naturaleza pecaminosa al mundo, la humanidad entera. De hecho, pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos escaparnos de ella. Por lo tanto, Dios mandó a Jesucristo para poder ser libres verdaderamente. Ser libre no es alguien que le da rienda suelta a esas inclinaciones, como Freud dice o como estos pensadores, sino alguien que es libre y que no es esclavo de seguir su carne, de obedecerla para caer en pecado, en lo que no agrada a Dios. Y entonces esto es lo que consiste la salvación que Dios ofrece, que de acuerdo a la Biblia reconozcamos que sí, tenemos esta naturaleza pecaminosa y que no podemos hacer nada contra ella, solamente con la ayuda de Dios. Y de esto se trata. Es un mensaje de compasión, de entendimiento, de que, ¿sabes qué? Oye, a lo mejor tú eres homosexual, yo no caigo en eso, pero tengo otras, yo también soy pecador, necesitamos de Dios juntos. Ese es yo creo el que mensaje. también estamos en una época, amor, en el que ahorita estamos adorando la sexualidad. Como el sexo es solamente una parte pequeña de nuestro ser, y ahorita lo estamos haciendo como que el centro de nuestra vida, como que todo gira alrededor de la sexualidad, porque estamos en una sociedad hipersexualizada. Correcto. Entonces, es para mí, si yo siento esta inclinación sexual, eso es mi propósito de vida, ese soy quien soy, y ya, y me tienes que respetar, amar, y es más, vamos a cambiar las leyes para que se haga legal, ¿no? Cuando realmente somos más que eso, somos espíritu, somos alma, tenemos un propósito divino. Me acuerdo mucho de este youtuber que sigo, que se llama Becket Cook. Él era un ex homosexual y él conoció al Señor. Y él dice, ¿sabes qué? No es que a mí todavía no me atraen las mujeres. Dice, y casi, la verdad, casi ya nunca pienso en el sexo porque sé que para mí, el pensar en eso, para mí es llevarme a lo mejor a pensar, tener pensamientos, porque yo todavía no estoy en ese punto de que me atraigan las mujeres. Qué honesto. Estoy esperando en Dios. Y sin embargo, cuando soy tentado, porque de repente me veo atraído hacia un hombre, dicen, yo no cedo a eso. Porque es muy diferente tener una inclinación y otra cosa actuar en base a eso, ¿no? Y dice, para mí, Jesucristo, el tener una relación personal con Jesucristo, para mí, no lo cambio por nada. El saber quién soy, no existe tal como un homosexual cristiano. Dice, porque yo no me considero un homosexual cristiano, yo me considero un hijo de Dios, es mi identidad. Soy un hijo de Dios perdonado por la sangre de Jesús, restaurado, redimido. Tengo la salvación y eso es lo que soy. Eso soy un hijo de Dios, eso es lo que soy. Mi inclinación no me hace quien soy. Y creo que es la perspectiva que damos, ¿no? Porque ya tengo una inclinación, entonces soy homosexual, ¿no? Claro. Y es que hemos sido bombardeados para tener esta educación. ¿Quién soy? ¿Soy mi inclinación sexual? ¿Eso es lo que soy? Realmente si viene un científico y nos saca sangre, a través de nuestro DNA puede sacar muchísima información de nosotros y determinar si somos hombres, si somos mujeres, si somos, tenemos ciertas características genéticas de raza, de color de piel, lo que sea. Nos puede definir lo que somos realmente, pero no quiénes somos. Y eso lo definimos a través de nuestra moral, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, pero hemos estado siendo bombardeados para que el deseo sexual sea lo que nos defina, y no tiene que ser así. No tiene que ser el centro de nuestra vida, nuestra preferencia sexual. Así es. Y bueno, en este argumento se empiezan a determinar, bueno, los derechos de acuerdo con esas tendencias, pero
eso vamos a hacer en otra pregunta aquí. Sí, pues la pregunta es, sí, es que tiene de malo reconocer el matrimonio homosexual. ¿Qué tiene de malo, no? Bueno, lo interesante es que históricamente, hasta el siglo pasado, jamás se había mencionado o tratado o cuestionado lo que era el matrimonio. El matrimonio por definición, es heterosexual entre un hombre y una mujer. Lo había reconocido el Estado, lo reconoce la Iglesia, y no se había cuestionado. Es más, imperios anteriores, gobiernos anteriores, el Imperio Romano, habían reconocido, existe esto que es la relación de pareja entre hombre y mujer, que produce la familia, que produce ciudadanos, lo vamos a proteger. No lo va a definir, lo va a proteger. Y hasta el siglo pasado empezó a quererse el Estado tratar de moldear y definir, se politizó lo que es el matrimonio. Y nunca había habido problema, bueno, anteriormente, para que una pareja se cambió. Había el derecho para una pareja homosexual que vivieran juntos. Había derechos delante del Estado, pero el problema está en que cuando el Estado quiere no permitir que vivan juntos una pareja, porque realmente no se trata tanto de que una pareja del mismo sexo vivan juntos, se trata de cambiar la definición heterosexual del matrimonio, y esto afecta, número uno, la religión, porque se está interviniendo en algo que es un tema religioso, el matrimonio, y también está cambiando, ¿verdad?, los derechos de la pareja. Pero ¿qué tal si dices, bueno, que escuchan eso? Sí, pero yo no creo en Dios. Sí, no importa, pero la institución del matrimonio se está modificando. El problema está en que si el Estado, porque dice que sí, modifica lo que es un matrimonio para permitir que una pareja del mismo sexo se case, ¿con qué excusa le va a decir a un padre y una hija que se quieren casar que no pueden casarse? ¿Cuál es el criterio para que una mamá y un hijo no se puedan casar? Para que unos primos, que antes no estaba permitido, se puedan casar. O simplemente que un grupo de 3, 4, las que sea personas, no puedan formar un matrimonio. ¿Quién establece el criterio? Originalmente, la base del criterio para el matrimonio era el aspecto religioso, moral. Pero si se destruye esa moral para reconstruirla, entonces, ¿quién es la autoridad moral? ¿Quién decide qué se puede y qué no se puede en un matrimonio? Ese es el problema. Esta pregunta se le hicieron a Jesús, o Jesús lo definió muy claramente. En la Biblia hay un pasaje en Mateo 19 donde vienen y le preguntan, oye Jesús, entonces, ¿por qué razón puedo abandonar a mi mujer? Toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está mostrando o asumiendo que el matrimonio se da en una pareja heterosexual. Nunca ves un rasgo o una duda de que es entre un hombre y una mujer. Y aquí le vienen y le preguntan los fariseos hombres, oye, ¿en qué momento, cuál es la excusa que yo puedo usar para poderme divorciar de mi mujer? Y él les dice que no saben que en el principio varón y hembra los hizo. Está dejando bien claro, Génesis 1 y Génesis 2 está citando el Antiguo Testamento Jesús, confirmando la instrucción del Antiguo Testamento respecto a la moralidad y respecto al matrimonio. Está diciendo, Dios creó al hombre y a la mujer, y también después les dijo, van a dejar a su padre y a su madre, y se va el hombre a unir a su mujer y van a ser una sola carne. Entonces está afirmando lo que es el matrimonio desde miles de años, no hace 2000 años del tiempo de Jesús, sino hace más de 4000 años, donde está citando, es lo mismo. No ha cambiado de parecer Dios, esto es el matrimonio. Y si Dios lo unió, el origen de este matrimonio viene de Dios, no lo separe el hombre. Llámese la pareja, llámese el Estado, el gobierno, que quiere intervenir en una institución que está establecida por Dios. Y también el apóstol Pablo, ¿no? Nos dice en Efesios 5, describe, ¿no?, cómo debe funcionar un matrimonio cristiano, ¿no?, en el que Dios le dice al hombre que ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Así es. Si hay una analogía más representativa del pacto entre Dios y la iglesia, es el pacto matrimonial que Dios estableció de la mujer y el hombre. Entonces, es algo, sí, definitivamente se está agrediendo a la fe cristiana cuando el Estado quiere afectar el matrimonio. Así es. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que dice, ¿por qué se califica a los cristianos
o por qué nos califican a nosotros como cristianos como intolerantes, homofóbicos, retrógradas, anticuados, que ya nos quedamos en el pasado, que ya no somos progresistas, ¿verdad? En contra de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, el movimiento LGBT, todo ese rollo, ¿no? Sí, en realidad la fe cristiana, sí, definitivamente ha habido ha habido una muy mala representación muchas veces por parte de la iglesia en cuanto a la doctrina o a lo que dice la palabra de Dios. O sea, el evangelio jamás va a realizarse con odio, ni atacando gente, ni golpeando, ni insultando. El evangelio siempre nos ha llevado a, número uno, a mostrar el amor de Dios y a tratar a las personas como Dios las trata. Esto es, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todos somos seres morales, número uno, que distinguimos y sabemos hacer el bien y preferimos el bien que el mal. Y tratamos a las personas con dignidad, con respeto, independientemente de si siguen la moral o no. Esos son los principios que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, cuando se trata de que yo no comparto tus valores, mi moral, que de acuerdo con la Biblia es una moral absoluta, que no cambia, que viene de una autoridad moral que es Dios, a quien yo voy a rendir cuentas, eso es lo que yo creo, eso es lo que la Biblia me enseña, no se me ocurrió a mí, no me lo inventé yo, no lo inventó el Estado, eso viene en la Biblia, en la palabra de Dios y tiene miles de años. Entonces, al seguir esta moral, al platicar con otra persona que su moral es relativa y no quiere rendir cuentas y yo señalo que sus acciones son malas, pero esas acciones no tan solo son cosas que esa persona hace, sino es su identidad como persona. Entonces se siente agredida personalmente. No estás criticando o no estás hablando mal de mis acciones, me estás atacando a mí porque yo soy lo que hago. Entonces ahí se siente esa agresión y se califica al creyente como homofóbico, como, no sé, una persona que odia a las personas o a las personas que son homosexuales, pero en realidad no lo es así. Porque los estamos juzgando, ¿no? O que estamos juzgando sus acciones, pero en realidad el propósito del Evangelio es reconocer que necesitamos de Dios, que no podemos vencer al pecado por un convencimiento racional simplemente o por tu mera fuerza de voluntad. No, necesitamos definitivamente de Dios y te estamos diciendo, ¿sabes qué? Eso simplemente la Biblia dice que es dañino, que no va conforme al diseño de Dios, pero ¿sabes qué? Hay una respuesta que es Jesucristo y Él te ama y Él quiere lo mejor para ti y quiere evitarte que sufras y que sufra tu familia y que sufran tus seres queridos. Y por eso una invitación, nunca es una imposición. Y siempre, como les decía, donde hemos fallado es hacerlo con dignidad, con amor y con respeto. Yo creo que ahí radica todo, mi amor, y que tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. Cuando Dios nos dice que no hagamos algo, no es porque Él sea aburrido, religioso, retrógrada. O fanático. Sí, sino porque nos ama tanto, que nos quiere cuidar de los efectos secundarios, de las consecuencias del pecado. Como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Claro. Entonces, cuando algo nos dice, Señor me lo está prohibiendo, aunque yo lo deseo ser, aunque yo tengo ganas de robarme este chocolate que me encantó y yo no tengo dinero, me lo quiero robar, aunque yo lo quiero hacer, Señor dice, no lo hagas porque no te conviene, es un estilo de vida, estás abriendo puertas, y más cuando es algo que contra nuestro propio cuerpo. Exactamente. ¿No? Cuando, déjame darte un ejemplo para que tal vez no se sienta agredida una persona homosexual, pero cuando una persona está casada y está con la tentación de tener una aventura, una relación extramarital, como amigo yo le diría, ¿sabes qué? No lo hagas. Te va a dañar tu matrimonio, va a dañar ¿cómo se le puede decir? Tus límites que te pones a ti mismo. Ya cruzaste esa barrera que nunca habías cruzado y se te va a hacer muy fácil, pero eso va a traer destrucción a tu matrimonio, a tu familia, el ejemplo que le das a tus hijos. No lo hagas. No lo hagas. Yo solo le diría a algún amigo o agradecería a alguien que me lo hiciera. ¿Por qué? Porque es por mi bien. Porque alguien que sabe que es por tu bien. Entonces, esa es la razón por la cual hablamos. Si hay consecuencias, son bien notorias, son bien, las enfermedades sexuales, los problemas que hay con el estilo de vida homosexual, son científicamente reconocidos y demostrados. Entonces, obviamente, otra vez, el fin no es juzgar, sino ayudar. Y si no lo estás haciendo por ayudar, si lo estás haciendo, el comentarlo con alguien con una actitud de juicio o con un mal tono, pues no lo hagas, no le hables a esa persona, mejor ora por ella. Pero creo que la manera más eficiente de hablar con las personas
cualquier persona que esté tal vez en una situación así es orar por ella, hacerte su amistad, mostrarle un interés genuino, verdadero en su persona, no nada más en las prácticas que pueden causarle daño. Así es. Y orar por ella y hablar del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que nos cambia. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Así es. Con amor todo, ¿verdad, amor? Sí. Bueno, ahorita estamos viendo, mi amor, en cómo en las escuelas están enseñando ya a niños desde kinder acerca de la ideología de género y cómo, inclusive, pues, no sé si con autorización o sin autorización de los papás. Es el problema. Pero, ¿por qué está mal hacer eso? A un niño tan chiquito, en meterle esas ideas en que ya los niños están confundidos, en que ya no sé si soy hombre o mujer, o qué quiero hacer, ¿no? Yo no quiero cambiar, no quiero que de repente tener el cerebro de una mujer en el cuerpo de un hombre o viceversa. El problema es que estamos permitiendo un endoctrinamiento a los niños. Cuando menos en Estados Unidos, no sé dónde nos veas, dónde es tu país, pero aquí ha habido activistas de este tipo de movimientos enseñándole, leyéndole a los niños este tipo de cosas, este tipo de... Y es mentira, además. Bueno, lo que pasa es que no es una realidad biológica, no es una ciencia. Entonces, si no es ciencia lo que se le está enseñando a nuestros hijos, ¿qué es? Bueno, es una doctrina relativa, psicológica y equivocada, porque va a fluctuar. Puedo sentirme mañana me siento un sapo, mañana siento... Y no es a fin de burla, simplemente es obvio que es cambiante. La gente se arrepiente, hay gente que se ha operado transgénero y han dicho, ¿qué hice? Y ya me arrepentí. Entonces, número uno, no se le está enseñando ciencia a los niños. Aquí es una ideología, una manera de pensar y de percibirse a sí mismos. Número dos, se está haciendo sin el consentimiento de los padres. Y no le corresponde a la escuela, al Estado, si es una educación pública, el endoctrinar a los hijos en cuanto a identidad, en cuanto a moral, en cuanto a sexualidad, en ese aspecto, no le toca al Estado, y menos sin consentimiento de los papás. Entonces están cruzando barreras ahí, están atacando a la familia, están atacando la autoridad de la patria potestad de los padres, están invadiendo, ¿no? Entonces, pues sí, no creo que sea correcto. Le corresponde a los padres. Y no estoy hablando aquí como cristiano, sino como ciudadano. Oye, estás invadiendo mis derechos. ¿Qué derecho tienes tú? ¿Tú quieres ser algo? Lo puedes ser, pero ¿por qué vas a endoctrinar y a decirle a mis hijos si está bien o está mal algo? Tú no puedes decirles a mis hijos qué está bien y qué está mal. Son las leyes del gobierno y principalmente la moral en mi casa la establezco yo, los padres. Entonces sí es una invasión a la moral, a la libertad religiosa de los papás y a los derechos de la familia nuclear. Nos están invadiendo. Y como papás, si no estamos instruyendo a nuestros hijos, como dice la palabra, poniendo un balance, pues están recibiendo toda esa información en la escuela, ¿tú qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Estás edificando su identidad, su moral? Ellos pueden verse por qué se ven con valor, por qué se ven en su identidad, se ven hombres, se ven mujeres, se ven cómo van a ser como esposos. Todo eso normalmente lo reciben de papá y de mamá. El rol femenino, el rol masculino, el trato de respeto entre las diferencias de sexos, eso lo absorben, pero no nada más lo tienen que ver, lo tienen que escuchar y papá y mamá lo tienen que modelar. Entonces, si tu moral familiar, tu idea de la sexualidad no corresponde con la de escuela, tienes que hablar, también es tu papel y decir, oye, no te metas con mis hijos, no empieces a invadir con estos pensamientos o ideas a mis hijos, como ya están sucediendo en otros estados, como en Florida. Ya los padres pasaron y pusieron tanta presión que establecieron una ley en la cual se prohíbe a la escuela pública el endoctrinar a los hijos en meter temas LGBT y homosexuales a niños de entre kinder y tercer año. Imagínate, a esa edad les están invadiendo para que obviamente empiece a surgir una identidad diferente a la que normalmente tienen los niños, que simplemente son o niños o niñas y quieren jugar y quieren conocer, explorar, digamos, su identidad. Es normal, eso normalmente lo hacen los niños, pero no con ideas extrañas, foráneas, que nunca más habían estado allí. Ahora están teniendo un endoctrinamiento ideológico, político y realmente activista, y eso no está bien, definitivamente. Por eso es tan importante que como papás que estudiemos, que tengamos respuestas. Cuando nuestros hijos vienen, mire mamá, me acaba de enseñar esto, me dijeron esto, escuché esto, ¿qué le vas a responder a tu hijo?
Sí. La opinión de nosotros como papás es bien importante en la vida de nuestros hijos, especialmente si son chiquitos, ya si son adultos y ya tienen su manera de pensar. De todas maneras, o sea, hay que defender la verdad con amor, con sabiduría, pero sí es importante que tengamos los argumentos. Por eso necesitas leer, necesitas educarte. Sí, los papás tenemos un gran reto ahora. Muchas veces los jóvenes y los niños van a saber mucho más que tú porque están pegados a la fuente de información, al internet, a las redes sociales, a los canales de videos como estos, y están absorbiendo mucha información. Pero así como hay información negativa, mentiras, endoctrinantes, también hay muy buena información. Entonces te motivamos a que sigas estudiando, sigas buscando temas, leas libros. Hay muy buenos libros. Alguna de la información que estamos platicando aquí la hemos leído, no la conocíamos, y realmente hay excelente material para poder explicar a tus hijos y para poder tratar con amor y con dignidad a las demás personas. ¿Qué le dices cuando, volviendo, parece que estamos dando lo mismo, pero realmente son argumentos que nos han hecho y que hemos escuchado, ¿no? Cuando nos dicen que nosotros, los cristianos, porque es un canal cristiano, que somos gente retrógrada, que no entendemos el mundo, que el mundo ha cambiado y con ello la moralidad, ¿no? Que lo que antes se veía como algo malo, ahora es normal. Sí. Lo que pasa es que tenemos que ir a la historia y darnos cuenta que esto del progresismo y de que la religión es arcaica, esto no es la primera vez que surge en la historia de la humanidad. Las civilizaciones anteriores en la Revolución Francesa trataron de sacar a la Biblia y a la religión y pensaban, no, en unos 100 años se va a acabar lo que es la religión porque es retrógrada, porque la moral no sirve, y realmente no. Es irónico, pero realmente la verdad prevalece. La moral conserva a las civilizaciones. La inmoralidad, se ha demostrado que civilizaciones han desaparecido por su inmoralidad. La inmoralidad o el desapego a la moralidad absoluta establecida por Dios y la palabra, esa conserva a la humanidad. Trae el florecimiento de las familias y de las civilizaciones. Cuando la inmoralidad históricamente las destruye, simplemente suena atractivo porque aparenta libertad. Y libertad en las áreas donde la carne pide, grita libertad. Especialmente el área sexual es una área donde es sumamente importante para los seres humanos y manifiesta lo que hay en el corazón del hombre. Creo que como cristianos tenemos que dar la diferencia, que sí podemos amar aunque no nos amen, que no respondemos violentamente cuando nos atacan violentamente, cuando podemos dar palabras de amor y de bendición cuando nos maldigan. Creo que ahí es donde está la ventaja que podemos tener, que esto que hablamos no son simplemente palabras o ideas o, como le decimos en inglés, wishful thinking, sino que es una realidad. El Evangelio y el Espíritu de la palabra hacen la diferencia porque Dios está con nosotros. Entonces podemos aprender a amar a un mundo que es agresivo, a una sociedad y una cultura que es anti-religión, anti-Dios, anti-cristianos. Podemos y tenemos que hacer la diferencia, mostrando el Espíritu del Señor en este mundo. Así es. Y bueno, entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos? Aunque ya más o menos hemos hablado. Bueno, ya dimos muchas vueltas tal vez en este mismo tema, pero yo te reto a que muestres amor, a que las personas con las que hablas no caigas a veces en discusiones que no llevan a ningún lado. Hay veces que las discusiones nada más es para demostrar quién tiene la razón y que no sea ese tu objetivo, sino que cuando hablas con la persona te intereses genuinamente en ella, veas cómo le puedes ayudar, te duelas con una persona que está sufriendo, porque muchas veces las personas que están en ese estilo de vida o que aprueban, muchas veces las personas que son creyentes, por ejemplo, y aprueban ese estilo de vida, es porque a lo mejor tienen un familiar, una persona cerca de su corazón que les duele y están tratando de proteger a esa persona. Entonces uno tiene que ir más allá del argumento. Tienes que ver la situación de la persona y poder amarla, poder entenderla y decirle, ¿sabes qué? Yo no entiendo, a lo mejor pensamos diferente, pero me dejas orar por tu familia, por tu hermano, por tu tío, por quien sea, y poder orar por esa persona. Y tal vez eso pueda hacer la diferencia. Si no cambia su conducta, cuando menos su actitud y el corazón de la persona puede encontrar algo diferente. ¿Sabes? Muchas personas no se acercan a Dios por culpa de los cristianos. Entonces tienen que ver a Dios en los cristianos para que sea atractivo para ellos, para que puedan ver eso que anhelan, ese genuino interés, ese amor, esa compasión.
Y no, y por ejemplo, también puede ser un hijo, ¿no? ¿Qué tal si viene un hijo y te Claro. dice, sabes qué, mamá, estoy homosexual? ¿Qué haces, no? Que luego... Por supuesto. Y muchas veces la postura de los papás es sentirse ofendidos, creen que tienen que ser la justicia del cielo y ¿qué hacemos? Corremos a nuestro hijo de la casa o Claro. le decimos hasta lo que se va a morir y no es la actitud que debe ser. No, para Tenemos nada. ¿qué haría Jesús en mi lugar, no? Simplemente es hablar con tu hijo con mucho amor y decirle, ¿sabes qué, hijo? Pues tú sabes lo que dice la palabra, nosotros creemos en la palabra de Dios. Este es un estilo de vida, tarararara, o sea, no es algo que estemos de acuerdo, sin embargo, a ti te amamos. Y te amamos como persona, pero no aceptamos tu estilo de vida. Y pon reglas, pon límites, ¿no? No puedes traer a tu compañero, tu compañera aquí a esta casa porque no va con nuestros valores, en fin, ¿no? Ay, perdón, el perrote. Creo que esa debe ser nuestra postura, ¿no? Como papás, y orar por tu hijo, porque además la oración es súper poderosa, ¿no? No dejar de orarlo y no dejar de amar a tu hijo poniendo límites. Así es. Y Juan 3:16 es bien claro que nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Si Dios ama al mundo, a toda persona, creyente o no creyente, cualquiera que sea su estilo de vida, su moral, sus ideas, creo que también nosotros tenemos que amar al mundo de esa manera. Y no ser a veces tan argumentativos, querer ganar los pleitos, las discusiones, y ese no es el objetivo. No somos personas de debates necesariamente, sino de verdad, y la verdad se vive. Y el amor te debe de vivir también. Y ahí es donde la iglesia, en general, en la historia, hemos caído en error, y tenemos que reconocerlo también. Cuando nos dicen, es que la iglesia, sí es cierto, los cristianos hemos fallado, la iglesia ha fallado, pero yo quiero corregir, yo quiero realmente apegarme al evangelio, porque el que la iglesia haya fallado no quiere decir que Dios no tiene la razón. La iglesia ha fallado cuando se ha apartado del mensaje verdadero de la palabra que Dios estableció. Yo creo que la iglesia, la verdad, la hemos regado porque nos hemos ido a los extremos. Nos volvemos súper legalistas, súper juiciosos, ¿verdad? Y queremos convertir a la gente a bibliazos como si eso fuéramos a convertir. Nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nadie para empezar, es solamente el Señor. Nuestro papel como iglesia es amar a las personas y darles el mensaje de salvación, del amor de Jesucristo, y hablarles la palabra con sabiduría y con amor, y el que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Pero por otro lado, hay unas iglesias, amor, que ahí viene la última pregunta, que se dicen cristianas, pero que dicen que el homosexualismo no es malo y que inclusive ellos casan a los homosexuales, y porque dicen que la traducción de la Biblia está mal. Bueno, primero refiriéndome a lo que hicimos al principio, lo decías al principio, que muchas veces no nos aceptan o nos critican por los errores que ha cometido la iglesia de ser legalistas, porque muchas veces tomamos la actitud de ser la autoridad moral como si nosotros estuviéramos libres de pecado, o tenemos cuando menos esa actitud, y eso yo creo que pues cae gordo a todos. Claro. Aún entre cristianos, ay, sí, tú no pecas, no, muy santito. Y es cierto, cae gorda esa actitud, claro. Pero realmente como cristianos tenemos que acercarnos a los demás, decir, no, es que yo estoy de tu lado, yo necesito también de Dios, yo también soy pecador, todos fallamos, nadie puede decir yo no fallo, pero el punto no está en que se falles o no falles, el punto está en que busquemos de Dios, que Él tiene la respuesta, Él tiene la sanidad, Él tiene la capacidad de ayudarte como me ayuda a mí. Todos estamos en el camino, somos un proyecto en obra, ¿no? Entonces, por un lado, pero sí, definitivamente sí he escuchado muchas personas también me han dicho, no, mira, es que ha habido esta mala traducción. Ok, déjame decirte algo. Hasta el siglo XX, teológicamente, históricamente, nunca se había dudado que la práctica homosexual, el acto homosexual, no la orientación, el hecho de tener un acto sexual homosexual, era pecado. Nunca. Empezaron a surgir a medida que no tan solo ateos se han metido en la teología, sino personas han sido simplemente confundidas, han querido revisar, corregir las palabras que estaban en la Biblia, y ese grupo se les llama revisionistas. Quienes quieren revisar la doctrina respecto... Vamos a revisarla, vamos a hacer una revisión a la palabra. Sí, porque se han equivocado los teólogos por los últimos 2000 años desde que existe la Biblia y antes, pero vamos a revisarla porque, ay, mira, no tradujeron bien el griego, ¿no? De hecho, el mismo Pablo casi inventó ciertas palabras que no existían en el griego para conectar entre lo que es la práctica homosexual, pero déjame darte dos versículos que hablan bien claramente. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, hay una lista
no nada más está hablando de los homosexuales. Y no les dice homosexuales, habla de la acción específica. Entonces, habla una lista de todas las actividades sexuales que son ilícitas. Y hay muchas en las que se menciona entre los padres e hijos, entre los parientes, entre una persona casada con una no casada. Ahí te describe. Y entre ellas, como una de tantas, te pone en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Muy simple. No te dice homosexual. Te dice un hombre no va a dormirse, no va a tener acto sexual con otro hombre como si fuera una mujer. Más claro no podría estar. Ahora, aunque muchas dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no es válido. Pues bueno, en esta misma instrucción dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que haya sido abolida la moral de Dios, sino que todo lo que era el sacerdocio del antiguo pacto, ese sí ya no existe. Ahora el nuevo sacerdote es Cristo Jesús, pues en el orden de Melquisedec, pero estamos hablando de otra cosa muy diferente. Pero el carácter de Dios y la moral de Dios, eso no cambia. Ahora, si tienes dudas, pues lo confirma nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 1:26, donde habla cuando la gente desecha a Dios, en otras palabras, a su moral, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué son pasiones? Deseos, inclinaciones del corazón. Vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, el diseño biológico natural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, otra vez, el deseo carnal, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, no hombres con niños, sino hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, hay mucha claridad en lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, solo tomas también un par de libros que hablan al respecto serios y vas a poder clarificar y ayudarles a otros a entender lo que dice la palabra. Y al igual que muchas otras prácticas que podemos ver aquí. Pero no, la Biblia es muy clara en prohibir estas relaciones homosexuales y también el asumir que se puede tener un matrimonio homosexual, ¿no? Eso es muy, muy fácil. De hecho, toda la Biblia te habla, se asume que toda relación matrimonial es heterosexual, como lo dije al principio. Honrarás a tu padre y a tu madre, tu papá y tu mamá. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y van a ser una sola carne. Está asumiendo que la familia viene de una pareja que son heterosexual y ellos son tu papá y tu mamá y de ellos los vas a dejar para hacer otra nueva familia. Jamás ni siquiera se insinúa que haya excepciones o que haya cambiado ese diseño de Dios. Mi amor, ya me gustaría que nos fuéramos y me gustaría que oráramos. No sé si esta persona, siento en mi corazón orar por alguien que a lo mejor está viendo este video y a lo mejor tú estás luchando con pensamientos de atracción al mismo sexo y a lo mejor no te atreves a hablar con esto con nadie por temor a la reacción, a lo mejor de tus padres, de tus amigos, de tu líder, lo que sea. Me gustaría que oráramos por ese joven, esa joven o ese niño, esa niña que siente pues yo me siento así, ¿qué puedo hacer? Vamos a claro, ¿no? Vamos a orar queremos orar por ti, realmente nos interesas, o por tu papá, por ti, papá, que tal vez tienes un hijo que está luchando por eso, a lo mejor tienes un amigo, y sabes, el poder más grande que tenemos de influenciar es a través de la oración. Así que vamos a unirnos para orar. Así es. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad de compartir la verdad de tu palabra. Señor, sabemos que cuando hablamos tu palabra no nada más son sonidos y aire que sale de nuestra boca, sino que es tu Espíritu Santo, Señor, que penetra, Señor, dice tu palabra, hasta partir el alma cuando hablamos tu palabra, que transforma nuestro ser, que puede afectar nuestra identidad cuando te reconocemos a ti, cuando entregamos nuestra vida a ti. Yo te pido por esta persona que puede estar luchando con su identidad, que pueda, Señor, abrir su corazón para permitir que tú seas quien le da la verdadera identidad. Sí. Que su identidad esté en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por él o por ella, para que pueda ser libre de toda fuerza en su mente y en su corazón que le lleva, Señor, a la destrucción, a la muerte, a pensamientos de suicidio o de desvalorarse a sí mismo como persona. Yo quiero que sepas que Dios te ama, que te valora grandemente, no importa lo que hayas hecho o lo que hayas pensado, y Él quiere que le conozcas y que recibas su amor. Él te acepta y Él te quiere dar lo mejor. Así que recíbelo a Él. Permite que Él hable a tus oídos y tú recibes sus palabras, recibe su consuelo, recibe su instrucción, porque vida vas a recibir de parte de Él. Señor, te pido por
aquellas personas que necesitan sabiduría para tratar a familiares o a sus hijos o amistades que están luchando con esto. Dale, Señor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor, que amó de tal manera al mundo que se dio a sí mismo por ellos. Te pido que puedan sentir esa compasión, ese amor, y lejos de ser agresivos o criticarlos, que puedan entenderlos, que puedan, hasta donde cabe, que puedan sentir, Señor, el deseo de ayudarles, de acercarlos a ti, sin ser agresivos, sin ser tajantes o duros con ellos, Padre. Sí. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Sí, Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén.